Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Les saludo a todos. Un fuerte abrazo, hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente. Seguimos con los procesos del pueblo de Israel y todas sus experiencias desde que salieron de Egipto. Y estamos detenidos en Seelata. Ahí pasaron acontecimientos muy importantes. Ya hemos visto el primero, que fue toda la rebelión de Coré. En esa misma estación sigue lo que vamos a comentar hoy y habrán otros procesos que pasaron allí. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este día. Te damos gracias por la palabra que va a ser predicada ahora. Yo te pido que estés obrando en nuestros corazones para que podamos entender esta palabra, que se quite toda apatía, toda distracción y estemos atentos a lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy para que nosotros lo pongamos en práctica. En tu santo nombre te damos gracias. Amén y amén. De eso se trata, hermanos, que cuando escuchamos la palabra no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Y para eso necesitamos nuestra voluntad, nuestro deseo de obedecer y la intervención del Espíritu Santo, redarguyendo nuestros corazones y al mismo tiempo impulsándolos para que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a ver otro de los aspectos de Seelata. Seelata significa asamblea. Abran sus Biblias en Números capítulo 16, 41 al 50. Y de ahí vamos a extractar una enseñanza, creo que muy especial y muy importante para nuestras vidas. Entonces vamos a leer, dice así: pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y he aquí, la nube la cubría y la gloria del Señor apareció. Verso 43. Y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión. Y el Señor habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación para que yo los destruya en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en el fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor, la plaga ha comenzado. Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea. Pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, y echó incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. Una plaga que se detiene. No se olviden de esto. Esto es muy importante. Hemos pasado por muchos procesos donde se ha visto cómo la intercesión, especialmente de Moisés, se movía para que el pueblo no fuera exterminado por Dios. Yo no he entrado a explicar exactamente cuándo ha pasado esto, porque lo dejé reservado para el día de hoy. Es muy importante la intercesión. Y cuando leemos toda esta porción que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que si algo retrata la naturaleza caída, o un grupo de personas retratan la naturaleza caída, nuestra naturaleza caída, es precisamente el pueblo de Israel. Si hacemos una mirada retrospectiva de la vida del pueblo de Israel y todos sus acontecimientos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Israel nunca aprendió de sus errores. Vemos que una y otra vez están cometiendo los mismos pecados. Suena a veces repetitivo cuando vamos mirando los procesos, casi siempre son las mismas quejas, murmuración, queja. Entonces repetían y repetían los mismos pecados una y otra vez. La misericordia de Dios se movía, pero ellos volvían a las mismas andadas. Sería bueno, hermanos, preguntarnos si nosotros hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Si repetidas veces estamos cometiendo los mismos pecados y de una forma contumaz, lo hacemos y no somos conscientes del peligro para nuestras vidas. Ellos lo hicieron,
pero la iglesia no está llamada a repetir esa actitud pecaminosa y contumaz. Todo lo que acabamos de leer en esta cita de Números acontece inmediatamente después del juicio que Dios lanzó sobre Coré y los 250 hombres que acompañaron su rebelión. Pasa ese incidente de esa forma tan terrible. Para los que lo quieren recordar, retrocedan unos versos atrás de lo que acabamos de leer y se darán cuenta. Cualquiera pensaría que después de que el pueblo ha visto el juicio de Dios actuando su ira, pues serían incapaces nuevamente de repetir lo que constantemente repetían, que era murmurar y quejarse. Pero no fue así, lo acabamos de ver. No fue así. Al día siguiente el pueblo se levanta y empieza nuevamente a quejarse. Lo leímos, ¿no? Dicen, pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Esto fue un hecho que resalta su grado de iniquidad. Murmuran. Y eso nos deja ver el grado tan alto de iniquidad, de error tras de error, que se fue formando como parte de su vida, porque a la final fue así. También nos permite ver su corrupción inmoral e impiedad. Asuntos como la acusación que ellos estaban lanzando contra estos dos líderes es demasiado fuerte porque les están acusando de algo que ellos no han hecho. Entonces, toda esta rebeldía que hemos visto a través de tantos procesos que ya hemos masticado y analizado, pues muestran claramente cómo Israel sería una nación privada de consejo, que no atendían consejo, no atendían advertencia, un repetir de las mismas acciones pecaminosas. La palabra nos aconseja, nos trae dirección, y qué peligroso que nosotros pasemos por alto el consejo de la palabra de Dios, lo que Dios nos dice que no debemos hacer. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. La acusación que ahora ellos levantan tiene un grado mayor de seriedad, porque les están acusando de haber matado al pueblo del Señor. Acusar a alguien de una muerte es fuerte. ¿Por qué fueron capaces de decirles que eran unos criminales por todo lo que había pasado con Coré y los 250? Porque de ahí partió esa acusación, esa falsa acusación. Lo hicieron porque no fueron capaces de razonar que el juicio y las consecuencias que estaban recibiendo o recibió Coré y esos 250 hombres venía de parte de Dios. Y como no quisieron razonar y analizar, entonces lanzaron un juicio incorrecto y nada justo, completamente injusto contra Moisés y Aarón. Y esto suele pasar, hermanos, porque a veces es más fácil buscar culpables, porque de esta manera se puede evadir la responsabilidad personal. Y esto fue lo que hicieron ellos. Si nosotros no hacemos un análisis de lo que hacemos mal y de las consecuencias que estamos recibiendo, sino empezamos a buscar culpables para evadir nuestra responsabilidad, pues estamos en un serio problema. Aquí no era responsabilidad de Moisés ni de Aarón la muerte de ellos. Fue el juicio de Dios cayendo sobre ellos. Cuando nosotros estemos pasando por procesos difíciles, no creamos siempre que son pruebas. No lo creamos siempre. A veces son pruebas, pero a veces lo que está pasando es que estamos acarreando consecuencias de nuestra propia rebelión y desobediencia a Dios. Y en este caso lo vemos. Ellos no se tomaron ese trabajo de razonar correctamente, entonces fueron cayendo en un estado de inconsciencia espiritual. Inconsciencia espiritual, hermanos, esto es muy peligroso. No tener esa capacidad de razonar, de analizar los porqué de nuestras situaciones, de nuestros procesos, de nuestras desgracias, llamémoslo así. Y el pueblo aquí de Israel nunca lo hizo, hermanos. A la final, cuando miramos hacia atrás, nunca fue capaz de hacer esto. Entonces no fueron capaces de ver que fue Dios quien abrió la tierra y se tragó a la familia de Coré. No fueron capaces de razonar que fue Dios el que hizo que saliera fuego desde el lugar santísimo y consumiera a estos 250 hombres. No fueron capaces, porque lo que les digo, es más fácil siempre evadir nuestra responsabilidad, buscar culpables
y no sentarnos a saber y hacer un análisis de por qué suceden las cosas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ellos se rebelaron contra las disposiciones de Dios, pero el pueblo seguía indiferente ante la severidad del Dios Santo. Nuestros actos de desobediencia van a recibir consecuencias. Si somos obedientes, recibimos consecuencias buenas y bendiciones. También cuando nosotros nos rebelamos contra Dios. Y rebelarse no crean que es decir, yo no creo en Dios y me voy para el mundo. No, rebelarse no obedecer a Dios en todo lo que Él nos pide que seamos obedientes. Entonces, por todo eso y por ser indiferentes ante la severidad del Dios Santo, nuevamente pecan contra Moisés y Aarón, acusándolos de criminales. Y este hecho, esta circunstancia, este evento tan terrible, se convertiría en un peldaño más para la escala descendente de la incredulidad y rebeldía del pueblo de Israel. Uno más, y se sumarán muchos más, que al final lo que hacía era que fueran descendiendo y su incredulidad fuera cada vez más evidente y su rebeldía contra Dios de la misma forma. Así que todo esto es el lado triste del proceso que vivió Israel, uno de los procesos que vivió ahí en Selata, esa revuelta de la asamblea. Pero yo no quiero que nos quedemos solamente con esto en esta mañana. Quiero que veamos también el otro lado de la situación, la parte buena. Por el lado bueno, como yo así lo veía y como lo muestra la palabra, vemos a dos hombres piadosos. A esos que estaban acusando de criminales, la realidad es que eran hombres piadosos. Moisés y Aarón, llenos de misericordia hacia el pueblo rebelde. Así lo fueron mostrando durante toda la caminata. Y aquí en Selata vuelven y repiten su estado. Si el pueblo repetía sus acciones de rebeldía, Moisés y Aarón fueron todo el tiempo insistentes en mostrar misericordia y amor a este pueblo rebelde. Ellos no recibían del pueblo cosas buenas, lo estamos viendo. Del pueblo recibían quejas, murmuración y en este caso acusación fuerte. Pero aún así, estos líderes no cesaban de orar por ellos, no cesaban, hermanos. En otros periodos Dios quiso, como en este mismo, exterminar al pueblo de Israel. Estaba cansado el pueblo de Israel y por intervención en los anteriores casos también de Moisés, Dios detuvo su mano. Dios detuvo su mano por amor a Moisés. En este caso, estos dos líderes, Moisés y Aarón, mostraron compromiso de amor por Dios. Cojamos estas cosas porque esto es con lo que nosotros tenemos que identificarnos. Así que ese compromiso de amor no solamente se limitó a Dios, sino que también se extendió al pueblo. Tuvieron un compromiso de amor hacia el pueblo de Israel. Y también tuvieron un compromiso con la intercesión. Amor por Dios, amor por el pueblo y compromiso serio por la intercesión. Este fue el equipaje de ellos, hermanos. Este fue el equipaje que viajó desde Egipto hasta que sus días fueron terminados, los días de Moisés y Aarón. Amor por Dios, amor por el pueblo y un compromiso serio de intercesión por este pueblo rebelde. Ojalá que ese sea también nuestro equipaje, hermanos. Que nuestro equipaje en esta peregrinación, en nuestro viaje por esta tierra, esté de la misma forma. Amor por Dios, amor por el prójimo y un compromiso serio con el aspecto de la intercesión. En varias ocasiones, como les dijo, Dios quiso hacer desaparecer al pueblo de Israel, pero gracias a la intercesión de ellos, eso se evitó. Se evitó que fueran exterminados. Y precisamente del tema de la intercesión es lo que yo quiero hoy que sea el centro de esta enseñanza, que nos quedemos con esto. Es un tema muy importante y cuando yo empecé a desarrollar para esta semana la otra parte de Selata, vi cómo el Señor
nos va direccionando etapas de nuestra vida. Y aquí estoy hablando de etapas de vida de iglesia. Los días de oración estamos estudiando y estamos adentrándonos en lo que significa orar. Y las últimas reuniones hemos hablado de la importancia de la intercesión, ¿no? Lo recordamos. Se nos están presentando ejemplos de hombres tremendos que tuvieron esto en cuenta, tuvieron un compromiso serio y vibrante con el aspecto de la intercesión. Y hoy vamos a hablar de eso también. Muchos hombres en la Biblia intercedieron, no solamente Moisés y Aarón, muchos fueron los que intercedieron. Y buscar esto en la Biblia sería un estudio hermoso que podríamos emprender, ya a manera personal, ¿no? Es muy importante la intercesión. Nosotros hacemos parte de la historia de la Biblia, amén. Nuestros nombres no están consignados ahí, no están, pero hacemos parte de la historia bíblica, de la historia de la iglesia. Y yo pensaba, y yo decía, Señor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como hijos a que nuestros nombres estén anotados como hombres de intercesión, hombres y mujeres de intercesión. Ayúdanos. Y ahí era donde compaginaba lo que Dios ha venido enseñándonos en el tiempo de oración y pues en esta estación. Así que Dios quiere llamar la atención en este aspecto, hermanos. Ver y entender que la intercesión es importante en la vida de los hijos del Señor. Urge entender eso, hermanos. Urge como iglesia, urge de forma personal entender que este asunto es importante para nuestras vidas. ¿Saben una cosa, hermanos? La intercesión hace que los juicios de Dios en algunas ocasiones sean desviados. Eso hace la intercesión, por eso es tan importante este tema. Y también la intercesión hace que la mano de Dios se mueva en las vidas para que éstas sean renovadas, sanadas, liberadas, salvadas. Por eso es importante la intercesión, por eso es importante. La oración intercesora habla de orar por otros, no orar por nosotros, habla de orar por otros. Entonces, cuando nosotros como iglesia y como hijos de Dios de manera individual entendemos esto, pues hermanos, entendemos que esto en las manos de Dios tiene propósitos muy importantes para la vida nuestra y para la vida de los demás. Para la vida nuestra porque entendemos que para Dios es importante y la practicamos, y para el resto, por los que estamos orando, por lo mismo, que juicios se detengan, que vidas sean renovadas, sanadas, liberadas, salvadas. ¿Ustedes creen que cuando alguien o mandamos, alguien dice oremos por esto, eso es algo que se hace de manera hueca y simple? No. Cuando nosotros recibimos una necesidad de oración, espero que todos lo hagamos, nos comprometemos a orar de todo corazón y ponernos ahí en esa brecha para levantar oración e intercesión por esa vida que lo está pidiendo, ya sea por enfermedad, por liberación, por conversión, por lo que sea. Nos debemos de poner en esa brecha. Cuando nosotros oramos por los demás, siempre va a haber alguien que está orando por nosotros. Siempre, hermanos, porque el Señor nos devuelve de acuerdo a lo que nosotros también sembramos. Entonces, si tú quieres que muchos oren por tu necesidad, ora también por el resto. Esta semana yo recibía una llamada de la madre de la que fue mi mejor amiga en Colombia. Fue porque hoy en día no tengo contacto con ella, aunque siga habiendo lazos importantes, pero no tengo contacto. Y me escribió la mamá de ella y me decía: estoy orando por ustedes, siempre tengo mucha carga por ustedes, oro para que el Señor les fortalezca. Ella nos conoce a nosotros personalmente y me pareció tan bonito el gesto, porque decía: Señor, precisamente mientras yo organizaba la prédica y ponía lo que Dios quería que yo dijera, pues vi la importancia y le dije: gracias, Señor, porque a pesar de que son casi 22 años que yo no tengo contacto con ella, pues ella ora por nosotros. Y eso me pareció hermoso. Entonces, oremos por el resto para que el resto ore por nosotros. Amén. Los motivos que nos mueven a interceder pueden ser muchos y variados, hermanos. Pero en este caso, tomando lo que pasó ahí en Selata con Aarón y con Moisés, yo quiero que prestemos atención también a 3 motivos. Hay muchos, hermanos, como les digo, pero yo quiero presentarles en esta mañana 3 motivos de intercesión que son urgentes, hermanos,
que no pueden esperar. Amén. Y yo le pedí al Señor, dame esos motivos, Señor. Podrían ser más, y tenía más hermanos, pero la enseñanza sería muy larga. Pero yo espero que el Espíritu Santo ponga en vuestros corazones también que otros pueden ser urgentes y a través de la palabra puedan desarrollar también ese ejercicio a nivel personal. Entonces, el primer motivo de intercesión urgente es orar por los rebeldes. Y aquí no me estoy refiriendo a los impíos y a los inconversos. Me estoy refiriendo a los cristianos rebeldes. A ellos me estoy refiriendo. Vemos que Moisés y Aarón oraron intensamente por los rebeldes. Ellos no estaban orando por los egipcios, ni por los cananeos, ni nada. Estaban orando por un pueblo que decía conocer a Dios. Por un pueblo que recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, y por un pueblo que vio la presencia del Señor, que escuchó la voz, que hasta sintieron miedo. Ellos oraron, intercedieron en este episodio y en todos los que se fueron presentando por un pueblo que conocía a Dios. Es importante que nosotros oremos por los cristianos rebeldes, que oremos por la asamblea revoltosa. En este caso ellos tenían una asamblea revoltosa que decidió optar por un estilo de vida de rebeldía, de desobediencia. La rebeldía habla de desobediencia. Y nosotros pues igual tenemos que interceder por personas que veamos que son de la misma forma, en este caso cristianos. Ahora vamos a interceder por esas personas, pero hay un factor muy importante que nos respalda moralmente para interceder. Nosotros no podemos ser desobedientes. No podemos orar e interceder por un cristiano rebelde desobediente si nosotros en alguna área de nuestras vidas estamos siendo desobedientes, porque esa oración no va a pasar del techo de nuestra habitación o del lugar donde tú ores. Moisés y Aarón, después de esas palabras severas que Dios dijo, vemos que se levantan, pero de una forma urgente, tan urgente. Si ustedes se dan cuenta en la lectura, Moisés le dice a Aarón, ve y ofrece incienso. Realmente para expiar el pecado se necesitaba un sacrificio, pero no había tiempo. La ira de Dios ya estaba afectando al pueblo rebelde, y vemos la urgencia de Moisés de mandar a Aarón. ¿Por qué Aarón? Porque Aarón era el sumo sacerdote, entonces Aarón tenía que hacerlo, y vemos cómo él corre y llena ese incensario del fuego del altar para presentarlo ante Dios. ¿Por qué lo hicieron? Porque vieron la severidad de Dios sobre un pueblo que le conocía, pero que no quería ser obediente. Y Aarón toma el incensario, y no hubo tiempo, hermanos, para nada más, sino para interceder intensamente. Y si por un momento nosotros nos ubicamos en la situación, nos ponemos en los zapatos de Aarón y de Moisés, y de esas características que los acompañaron, el amor por Dios y el amor por el pueblo y su intercesión, pues vemos que fueron rápidos, no se tardaron, porque estaban viendo que la ira de Dios ya estaba sobre el pueblo. Y dice la escritura que cayó sobre todos ellos, y la gente empezó a morir. No se dice exactamente qué tipo de plaga, pero ustedes imagínense en la situación. Dios envía la plaga sobre los rebeldes, los desobedientes, su pueblo desobediente, y corren, y Aarón toma el incensario, algo que solamente se presenta ahí, no fue costumbre hacer esto, solamente fue ese caso específico, yo creo que por la urgencia de lo que estaba pasando, y Aarón se pone entre los vivos y entre los muertos. Es decir, va la gente cayendo, y Aarón se pone, imagínense ustedes la situación, cayendo gente, vivos aquí, muertos aquí, y Aarón en medio de ellos, intercediendo para que la ira de Dios se detuviera. Y eso pasó. Cuando Aarón toma el incensario y se pone entre los vivos y los muertos, la ira de Dios se detiene, la plaga en este caso se detiene, la plaga que estaba cayendo sobre el pueblo de Israel. Pero ya había cobrado 14.700 vidas, ya habían muerto. 14.700 vidas, más los 250 de los que acompañaron a Coré. Se calcula más o menos 15.000 personas muertas por efecto de la consecuencia de su desobediencia. En nuestro tiempo, hermanos, hay muchos cristianos rebeldes, cristianos desobedientes. Por eso debemos de interceder por ellos.
A veces entramos en un estado de juzgar, y podemos juzgar de acuerdo a sus frutos, pero lo que nos está mandando el Señor es: ora por esos cristianos desobedientes, por esos cristianos rebeldes, que no se están dando cuenta en el peligro en el que están sus vidas. Dios desea, hermanos, que sus hijos sean liberados de cualquier tipo de cautividad espiritual. Ese es el deseo. El deseo de Dios fue que sacó al pueblo de cautividad para llevarlo a la libertad. Esa verdad espiritual ocurre también en nosotros. Dios desea llevarnos y sacarnos de cualquier tipo de cautividad espiritual en la que nosotros mismos a veces nos metemos, porque nosotros ya hemos sido libres y hay beneficios de la muerte de Cristo que deben actuar en nuestra vida, pero nosotros mismos nos metemos y nos metemos en esas cautividades espirituales que no nos permiten ni avanzar ni movernos. ¿Por qué? Porque hemos dado lugar a la desobediencia, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Los desobedientes ahora mismo están en tierra seca, por eso no pueden prosperar. La desobediencia hace que nuestras vidas estén sobre tierra seca, hermanos, y que no puedan prosperar. Así están las vidas de los cristianos desobedientes. Entonces, nuestra comisión es orar para que dejen de estar en esa tierra seca y vayan hacia la bendición. Que los afanes de este mundo, que las mentiras de Satanás, que la falta de comunión, la falta de relación, la falta de temor de Dios, posiblemente todas estas cosas son las que han hecho que ellos en este momento estén en tierra seca. Nuestra misión es orar por los cristianos rebeldes, personas que conocen a Dios, personas que conocen las Escrituras, personas que inclusive se congregan. Hermanos, esto es serio y Dios nos ha llamado y en esta mañana nos está haciendo ese llamado. Oremos por los cristianos desobedientes porque están en peligro. ¿Ven? Y por supuesto que nosotros ahora mismo no estamos viendo que una plaga física esté cayendo sobre los cristianos rebeldes. Pero eso no significa, hermanos, que la plaga no exista. No significa eso. Porque la plaga de la desobediencia sí existe, hermanos. Es una plaga la desobediencia que va invadiendo áreas de nuestra vida y vamos haciendo, como yo les digo, un cristianismo a nuestra manera y no es nuestra manera. Entonces, debemos levantar clamor por ellos, porque sin lugar a dudas, hermanos, muchos cristianos desobedientes están cayendo bajo la plaga de la desobediencia. Es una plaga. Una plaga viene a exterminar, ¿no? Una plaga, cuando vemos en el reino animal, las plagas vienen a devorar con todo. Pues lo mismo pasa con la desobediencia. La desobediencia quiere acabar y no permitir que nosotros disfrutemos de las bendiciones de Dios. Y Satanás es muy astuto y nuestra carne a veces también es muy ágil para, como les digo, buscar excusas y evadirnos de nuestras responsabilidades. Pero debemos de tener cuidado con esto. Debemos de orar para que ellos conecten su fe a la obediencia. Básicamente, el problema de los cristianos desobedientes o rebeldes es porque no han conectado a la fe obediencia. Y la fe sin obediencia no es verdadera fe, hermanos. Entonces debemos orar e interceder por ellos para que esto suceda, porque están en serios problemas y el Señor nos ayude a no resbalar y a que ninguno de nosotros podamos estar en esa fila. Hay que interceder por los cristianos rebeldes. Aarón y Moisés intercedieron por un pueblo rebelde. Ellos hubieran podido decir: Señor, acábalos, se lo merecen, hasta aquí llevamos cuántas jornadas y siguen en lo mismo, pero no lo hicieron, hermano. Fueron movidos a compasión y por compasión la mano de Dios se movió y se detuvo la plaga. Así que oremos por los cristianos rebeldes. Dice la palabra que la desobediencia es pecado. Eso lo sabemos, desobedecer es pecado. No vayamos a creer solamente que pecado es otras cosas que a veces cogemos pecados así como muy vistosos para decir: no, pero yo no hago eso, entonces yo estoy bien. Cualquier tipo de desobediencia es pecado. Entonces, ¿cuánto más aquella desobediencia contumaz, que era lo que presentaba el pueblo de Israel?
Y esto es muy peligroso, se puede llegar a convertir en una especie de estilo de vida. Aún siendo cristianos, estamos desobedeciendo. La desobediencia, veámosla como una plaga. Por ello debemos nuevamente, y voy a ser muy repetitiva en esto, de interceder para que su terrible descuido no siga trayendo consecuencias negativas sobre sus vidas. Amén. Así que vamos a comprometernos a orar por los cristianos rebeldes. Alguien dijo algo muy importante, no son palabras mías, dijo: qué terrible si la plaga está en el corazón y nosotros inconscientemente del peligro descuidamos el remedio. Examinémonos a nosotros mismos. No hay tiempo, hermanos, de estar buscando disculpas a nuestra desobediencia. No lo hagamos, hermanos. Caeríamos en lo mismo que cayó Israel, y la idea no es esa. Entonces, si hay un tiempo para ponernos entre los vivos y los muertos, los vivos en este sentido son los que están en una correcta relación con el Señor. No perfecta, hermano, porque nadie es perfecto. O sea, es decir, los obedientes. Y los muertos, en este caso, pues pueden ser inconversos, pero también pueden ser cristianos que están presentando un estado de desobediencia. Pongámonos entre los vivos y los muertos. Cojamos esa verdad espiritual y hagámosla, y empecemos a interceder por ellos. Amén. Para que cualquier tipo de plaga que les esté afectando, su vida espiritual se detenga. Hagámoslo, hermano. Eso es mostrar compasión con el que ha sido enredado por el mundo, por Satanás. Ellos necesitan nuestra oración, aunque no la agradezcan, no importa, nosotros hagamos lo que Dios nos manda hacer, en este caso interceder por ellos. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces nosotros nos ponemos en esa brecha. Dios tiene unas misericordias nuevas también para ese cristiano rebelde, si él retoma, no si sigue en su rebeldía, sino si retoma el camino correcto. Entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y sobreabundará con todo tipo de bendición. Y eso es lo que debemos de hacer. El segundo motivo por el que nos urge interceder por todos aquellos que han sido afectados por nuestra propia desobediencia. Tal vez por descuido de nosotros mismos. Pocas veces oramos reconociendo que nuestros errores, nuestra desobediencia puede afectar a otros. A veces no somos conscientes de eso. Debemos interceder por otros, porque la intercesión habla de eso, pero entre esos están también aquellos que han sido afectados por nuestra propia desobediencia. Nosotros podemos hacer daño a otros. A veces las consecuencias no quedan limitadas solamente hacia nosotros, sino que alcanzan a otros. Y yo no estoy hablando aquí de maldiciones generacionales ni nada de eso, para que quede claro. Muchas veces nuestra desobediencia, a veces de manera inconsciente, porque no tenemos esa comunión con Dios, porque descuidamos nuestra vida espiritual, puede ocasionar eso, consecuencias sobre otros. Nuestra obediencia va a afectar positivamente a otros, pero también nuestra desobediencia lo va a hacer. El ejemplo de David. Todos conocemos la experiencia de David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. No fue perfecto porque también pecó, pero se nos cuenta en Primera de Crónicas, capítulo 21, si quieren búscala y la leemos para ponernos un poco en contexto. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 8, dice así: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Dios tenía que tratar con ese pecado, hermanos, y David supo reconocer su falta. Dios siempre va a tratar con el pecado. No crean que nosotros pecamos, desobedecemos y el Señor se olvida y no pasa nada. Todos nuestros actos van a tener una consecuencia. Estamos hablando en este aspecto del aspecto negativo que tienen nuestros actos. Entonces, David hizo un censo que no tenía que haber hecho. Eso tiene muchos motivos y mucha enseñanza, pero no voy a entrar en eso. Voy a tomar solamente la parte que nos compete, porque el error y el pecado de David puso en peligro al pueblo de Dios. El pecado de David afectó al pueblo, también con una plaga. Él se da cuenta de su error, qué importante darnos cuenta de nuestros errores, y el Señor entonces le manda 3 formas en las que puede él
saldar esa cuenta con Dios. 3 opciones tiene. Le dice, escoge en 3 tras 3. 3 años de hambre, 3 meses de derrota delante de tus enemigos o 3 días de peste sobre la tierra. Aquí cuando se está hablando de sobre la tierra, la peste iba a caer sobre el pueblo de Israel. David escoge que sean 3 días de plaga sobre el pueblo de Israel. Mi pecado ha afectado al pueblo, yo escojo 3 días de plaga sobre el pueblo de Israel. Primera de Crónicas 21:16b, la parte B dice, entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo cortar el pueblo? Yo mismo soy, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Señor Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y David inmediatamente llama a los ancianos y les dice, hay que orar, hay que interceder, porque la plaga en este caso también ya estaba cayendo sobre el pueblo. Estaba cayendo sobre el pueblo por una desobediencia de David, por haber hecho censo. Y aquí podemos decir, qué injusto el Señor, ¿no? Que no es injusto, pero podríamos decir o pensar neciamente cuando no conocemos cómo actúa Dios. El orden de Dios no lo podemos alterar, hermanos. ¿Cuántas veces se altera y creemos que no pasa nada? Y sí pasa, hermanos, sí pasa. David llama a los ancianos, empieza a interceder también para que la peste no venga sobre el pueblo. Dios escuchó la intercesión de David. Él la escuchó porque Él siempre va a escuchar la intercesión. Y vio algo muy importante en esa intercesión. Vio que el corazón de David estaba arrepentido de lo que había hecho. Entonces, cuando Dios ve eso, cuando Dios ve la plaga estaba cayendo, David se da cuenta del error. Dios le había puesto ya a escoger las tres cosas. David entra en arrepentimiento. ¿Qué tan importante es esto, hermano? Cuando nosotros nos equivocamos, que nos vamos a equivocar, debemos entrar en arrepentimiento, sincero. Si esa equivocación ha arrastrado o está arrastrando a nuestra familia, a las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, debemos hacer lo que David hizo. David se arrepintió y entró en intercesión. Llamó a los ancianos e empezaron a interceder. Como Dios vio el corazón arrepentido de David y cómo la intercesión de él, me imagino con ese fervor y con ese temor que estaba orando por lo que sus ojos estaban viendo, Dios también en este caso detuvo la plaga. La detuvo. Aunque también, como en el caso de Aarón, ya la plaga había cobrado vidas, muerte sobre el pueblo. 70,000 personas aquí murieron. Así que todo esto nos sirve a nosotros para darnos cuenta la importancia de la intercesión. Nosotros, cuando nos convertimos, cuando aquí estamos hoy todos cristianos, nos convertimos a Cristo, sea de manera inconsciente o no, que ojalá no sea inconsciente, nuestra vida empieza a servir al Señor. Amén. No piensen solamente que es servir en la iglesia, no. Nosotros servimos a Dios en todo lugar, lo que significa que debemos desempeñarnos como siervos de Dios. Trabajamos para el reino de Dios, hermanos. No se olviden de eso. Estamos trabajando, cuando nos convertimos empezamos a ser trabajadores del reino de Dios, lo que significa que tenemos un dueño y que ni tú ni yo ni ningún cristiano puede disponer la forma de ejecutar nuestro trabajo. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Él tenía instrucciones precisas, pero las cambió, las hizo y las acomodó. No pasa nada, yo hago esto y no pasa nada. Se movió el orgullo, fue también movido por Satanás, porque Satanás se levantó contra el pueblo de Israel y usó a David, lo cogió en un momento debilitado, en un momento tal vez de orgullo, de presunción, y David hizo el censo que nunca debía haber hecho, pero lo hizo. El juicio de Dios cayó y estaba afectando, su pecado empezó a afectar al resto. Entonces nosotros tenemos que disponernos a trabajar tal y como nos pide el Señor. No hagamos nada que Dios no nos manda hacer, hermanos.
Sigamos las disposiciones. La Biblia es tan clara, hermanos. Yo digo a veces, mira, en esta semana pensaba por otro asunto que estoy meditando en ello, porque a veces la vida cristiana se convierte en repetir como loro lo que nosotros vamos escuchando sin entrar a mirar qué dice la palabra. La palabra es la mayor instrucción y veraz que nosotros podemos recibir. Y si nosotros lo hacemos, vamos a caminar en la dirección correcta. Y cuando caminamos en la dirección correcta, no vamos a afectar a otros, porque nosotros estamos caminando correctamente. Entonces, en la palabra está todo. Como trabajadores de reino, ahí se nos dan todas las instrucciones. Somos siervos, trabajamos para el reino, así lo debes de hacer. No como tú consideras que lo debes de hacer, sino como Dios dice. Dice el verso 1 de esta porción de Crónicas que estamos viendo, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Todo este es el preámbulo antes de que caiga el juicio de Dios, de que las vidas empiecen a caer, de que David empiece a interceder y se dé cuenta que lo que hizo fue una imprudencia, pero que estaba afectando al pueblo. Dice: Satanás se levantó contra Israel. Satanás sigue levantándose contra la iglesia. Y Satanás siempre va a buscar a alguien para incitarlo a hacer cosas que no debe hacer, que la palabra no nos autoriza a hacer. Esa es su tarea. Desde la caída, Satanás es experto en esto. Entonces va a buscar a quién puede incitar para eso. Va a buscar candidatos. A ver, bueno, a este lo voy a convencer de que lo haga así, porque él sabe que si nos equivocamos, no solamente nosotros somos los afectados, sino también aquellos que están debajo de nosotros o que hacen parte de nuestra vida o de nuestra responsabilidad. Satanás lo sabe, hermanos, y a veces nosotros ignoramos todo este tipo de maquinaciones y nos dejamos incitar por Satanás hacia la desobediencia. David cayó en la trampa que le tendió Satanás y trajo la desgracia sobre el pueblo. David actuó con orgullo al ejecutar ese censo. Se emancipó de la voluntad de Dios por un momento, pero consecuencias hubo sobre la vida de los que él tenía a su cargo. Y esto es tremendo, hermanos. No te olvides, Satanás va a incitarnos, hermanos. No se nos olvide eso, para que desobedezcamos lo que Dios ha establecido. Ahí se le deja una puerta, no una endija, se le deja una puerta abierta. Entonces, cuidado, Satanás sigue haciendo lo mismo. Si logra incitarnos a la desobediencia, estamos en peligro. Si a un padre de familia Satanás lo incita a la desobediencia, está en peligro. Si como madres Satanás nos incita a la desobediencia, estamos en peligro. Si a un pastor Satanás lo incita a la desobediencia, está en peligro él y su congregación, como está en peligro un padre o una madre con respecto a su familia. Entonces, aquí tenemos que orar, porque nuestra desobediencia va a afectar a otros hermanos. Entonces, debemos interceder por esas vidas. Primeramente, obviamente, que nosotros no caigamos en desobediencia, que no nos dejemos incitar por Satanás, pero debemos orar por todas aquellas vidas, como lo hizo David. David entró en ruego y empezó a interceder por el pueblo, para que no fuera afectado por su error. Y nosotros de la misma forma debemos de orar. Señor, a veces no somos tan conscientes, hermanos. A veces tenemos actos de desobediencia que no entendemos la magnitud y el alcance que puede tener ese acto de desobediencia que estamos nosotros llevando a cabo. Pero en esta mañana el Señor nos está diciendo, primero, nos está llamando la atención para que no nos dejemos incitar, sea por Satanás o por la carne o por lo que sea. En este caso fue Satanás. Que no nos dejemos incitar, porque estamos poniendo en peligro también a los nuestros. ¿Cuántos ministerios han caído por lo mismo? Porque pastores se han dejado incitar y han caído y caen las consecuencias sobre el rebaño, que como les digo, puede hacer que no veamos las plagas físicas, pero se apartan de Dios. Igual pasa con nuestras familias, hermanos. Debemos de
pedir perdón en esta mañana y empezar a interceder por todas aquellas veces que posiblemente nosotros hemos entrado en desobediencia y hemos afectado a lo que más amamos o a las personas que estén a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad, sea espiritual o de cualquier otro tipo de responsabilidad. Entonces debemos de interceder, hermanos, interceder para que todas esas consecuencias negativas se pare la plaga también en ellos, porque la ocasionamos nosotros, no fue Dios, fueron nuestros actos de desobediencia. Si nosotros tuviéramos la facultad de ver el resultado futuro de nuestras desobediencias, hermanos, nos quedaríamos quietos. Lo que pasa es que como no los vemos, creemos que no va a pasar nada, pero pasa, porque Dios es un Dios que es justo y Dios no negocia con la desobediencia. Dios no bendice la desobediencia, Dios bendice la obediencia, hermanos. Así que este es otro aspecto en el que nosotros nos tenemos que fijar en esta mañana para que todo eso que ha pasado por nuestra desobediencia se detenga sobre la vida de los que han sido afectados por esa desobediencia. Y si en este momento hay alguna área donde tú te estás dejando incitar por el susurro de Satanás, que viene y te presenta todo, te lo maquilla, te pone bonitos colores, te dice no pasa nada, porque así es Satanás, y nosotros caemos, es tiempo de hincar rodilla, de pedir perdón, de buscar el arrepentimiento, para que nosotros, al interceder por los que hemos afectado por nuestro desorden, Dios empiece a responder. El tercer aspecto y último que nos habla el Señor en esta mañana, obviamente no podría faltar las millones de personas que son arrastradas diariamente a la destrucción, en este caso inconversos. Ya hemos visto dos aspectos: orar por los cristianos rebeldes, orar por aquellos que han recibido consecuencias negativas o están recibiendo consecuencias negativas por nuestra propia desobediencia, y orar por aquellas millones de personas que son arrastradas diariamente, hermanos, hacia la destrucción, hacia una vida separada de Dios. Están separados de Dios, pero millones de personas mueren cada día sin Dios. Y lo primero con lo que se encuentran va a ser, pues obviamente, con la condenación. El pecado existe, es destructivo, algo que tampoco se nos puede olvidar, y trae muerte espiritual. Lo sabemos, ¿no? Entonces, como sabemos que es destructivo y lleva a la muerte espiritual a todos los inconversos, vamos a llamarlos así, a todo ese mundo que camina sin Dios, debemos interceder por ellos también. Debemos ser movidos a compasión, porque Dios fue movido a compasión y nos salvó a nosotros. Y nosotros de igual forma tenemos que movernos a compasión y orar por todos, amén, por todos los inconversos. La iglesia está llamada a interceder por las almas perdidas, a la evangelización, y esa es nuestra función. Entonces, no solamente es una cosa que aprendemos, un cliché que aprendemos para tenerlos ahí, es algo que tiene que hacer parte de nuestra vida, interceder por los que se están perdiendo. A veces intercedemos por los que conocemos, ese abuelo, esa mamá, ese hermano, esa hermana, los inconversos que tenemos cerca de nosotros. Son muy visibles, intercedemos. Eso lo debemos de hacer, porque son inconversos y están dentro de este motivo de intercesión, tercer motivo de intercesión. Pero nuestra intercesión debe ir más allá, debe ir más allá. Debe de levantarse oración por inclusive personas que no conocemos. A mí una de las cosas que veo como bendición de los ministerios que yo sigo, Puertas Abiertas y Su Preciosa Sangre especialmente, es que tengo la posibilidad de ver la desdicha de muchos que no conozco, de leer sus historias, de conocer sus motivos de oración. No los conozco, hermanos. A veces ni siquiera se nos presentan una foto por seguridad, otras veces sí, pero otras veces no. Y debemos orar por esos que no nos conocen. Cuando nosotros oramos por otros, otros oran por nosotros.
Otros interceden por nosotros. A veces perdemos mucho tiempo orando por nosotros y RQR por nuestras necesidades, por nuestro, que es legítimo también, pero se nos olvida orar por el resto. Y hay millones que están muriendo sin Cristo. Y no podemos quedar como si nada pasara. Vidas se van. Vidas que Dios les permite un tiempo de convalecencia, sea en un hospital, en una cama de enfermedad, para que se pongan a cuentas con Dios. Pero hay otros que no, hermanos, que la muerte les sorprende sin ni siquiera estarla pensando ni pasar por una enfermedad, por nada. Y se van sin Cristo. Se van sin Cristo. Entonces, cuando la iglesia se levanta en intercesión por los que son destruidos por todo el pecado, Dios va a buscar la forma también. Una oración que yo siempre hago por personas que no tienen a Cristo, que están en clínicas: manda un siervo, levanta un siervo, que en cualquiera de sus actividades que esté haciendo haya una persona que pueda predicarle de ti. Millones de personas son arrastradas diariamente a la destrucción. Y aunque no mueran, están en destrucción. Aunque tengan todos los millones que puedan tener y una vida resuelta, están en destrucción, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ser movidos a interceder por ellos, porque el pecado, como les digo, es destructivo y trae muerte espiritual. Somos conscientes de que la maldad de este mundo es extrema y va a seguir siendo extrema, hermanos, no va a cambiar. Pero también la palabra nos habla que hay una extrema riqueza de gracia, de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, que sigue estando lista para los pecadores. Amén. Para todos los pecadores. El Señor no vino a salvar a justos, vino a salvar a los pecadores. Y por eso Él se movía y llevaba su evangelio a todos los pecadores de toda condición. Sabemos que muchos van por camino de muerte, pero Jesucristo sigue estando vivo, hermano. Esa gracia también es extrema. Amén. Y damos gracias a Dios por eso. Y sigue estando abierta para ellos. Y este es un motivo que a nosotros nos tiene que mover a interceder. No sintamos solamente compasión por los que amamos y conocemos. Sintamos compasión por los que no conocemos, pero sabemos que Dios nos está diciendo: levanta intercesión por los que se están perdiendo, por los que están en destrucción. Aarón y Moisés oraron casi por sus enemigos, hermanos. Casi por sus enemigos, porque se rebelaban todo el tiempo contra ellos. Ora por ese enemigo, por esa persona inconversa que se ha convertido en tu enemigo. Ora, porque ese fue el ejemplo de los discípulos de Jesús. Todos éramos enemigos. Cristo subió a la cruz y todos éramos enemigos de Él. Y Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su gracia extrema fue puesta para salvar a las vidas. Intercedamos por ellos también. Intercedamos como lo hizo Aarón. Su intercesión detuvo el castigo. David pecó, consecuencias afectaron al pueblo, pero oró, se arrepintió y Dios detuvo el castigo. La intercesión de Cristo actúa y detiene el castigo. Actuó en el pasado y detuvo el castigo que merecíamos y sigue actuando. Miércoles y viernes hay un llamado de parte de Dios para interceder. Somos desobedientes y rebeldes cuando, pudiendo estar en ese tiempo de oración, no lo hacemos. Estamos en desobediencia, hermanos. Hay un llamado para interceder como iglesia. Ya el personal cada uno lo maneja, pero como iglesia Dios ha estipulado 2 veces a la semana para que como iglesia intercedamos por el resto. Si no se hace, hay desobediencia. Hay 2 que intercedan: Cristo y el Espíritu Santo. Están intercediendo a favor de nosotros. Cristo está intercediendo, dice la palabra, como abogado delante del Padre por todas nuestras necesidades, por todos nuestros errores, por todas nuestras desobediencias. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo también. ¿Y sabe por qué es importante y por qué yo hallo riqueza en este equipo poderoso y divino?
porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva a darnos cuenta de nuestras propias rebeliones. No pases página, hermano. Detente, porque el Espíritu Santo habla. Nos detenemos, pedimos perdón de corazón, giramos en sentido completamente contrario y empezamos nuevamente a mirar a la cruz. Entonces, el equipo celestial que obra a nuestro favor es poderoso. Cristo delante del Padre y el Espíritu Santo ayudándonos en nuestras debilidades, presentándonos cuando estamos desobedeciendo. No busquemos excusas, hermanos. No busquemos excusas cuando el Espíritu Santo nos diga y nos muestre claramente: en esto estás desobedeciendo. Porque es por nuestro bien, hermanos. Dios no quiere la destrucción. Dios no quiere que la plaga de la desobediencia toque la morada de los justos. Dios no lo quiere. Él no murió para eso, hermanos. Él murió para salvarnos y para darnos una vida de bendición. Así que esa es la importancia que tiene la intercesión. En estas 3 áreas, pueden haber muchas más. Oremos para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. Tú moriste para darnos una vida en victoria. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú eres el mejor ejemplo de intercesión. Lo hiciste mientras caminaste sobre esta tierra. Intercedías, orabas, te apartabas para interceder. Hiciste toda la tarea que el Padre te encomendó y te fuiste, Señor. Pero también lo estás haciendo ahora. Subiste al cielo, ascendiste a la presencia de Dios y allí estás sentado a la diestra de Dios Padre. Nos dejaste el Espíritu Santo y en esta mañana nos estás diciendo: debemos estar entre vivos y muertos. Debemos ponernos en medio de los dos para orar, para interceder. Dios, ayúdanos a todos a entender la importancia de la intercesión. Ayúdanos a entender que esto hace parte de la vida cristiana. Ayúdanos a conectar la fe con la obediencia, a no caminar de una forma descuidada. Espíritu Santo de Dios, adviértenos, enciende esa luz que nos advierte cuando el enemigo quiere incitarnos a hacer cosas que no son bíblicas, que no son correctas, que están atentando contra nuestra relación contigo, porque estamos teniendo actos de rebelión. Enséñanos a entender que estamos en este mundo, pero nuestra tarea está enfocada en el reino de los cielos, en obedecer a aquel que nos ha salvado y que nos bendice. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender la vida cristiana. Ayúdanos a despejar toda telaraña, a quitar todo velo de incredulidad, de rebeldía, de desobediencia que puede estar tomando lugar en nuestras vidas. Ayúdanos si lo hay y libértanos, Señor. Sácanos de tierra seca, Señor, y llévanos a una tierra fértil que produce fruto agradable para ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser conscientes de nuestras propias rebeliones y desobediencias, para que tú puedas ser, Señor, glorificado en nuestras vidas, para que la bendición no solamente llegue a nuestras vidas, sino que alcance a aquellos que están a nuestro cuidado y bajo nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a tener compasión por los que se pierden. Ayúdanos a que se despierte una sensación de dolor, de ponernos ahí en la brecha y levantar vallado y orar e interceder por los pecadores. Ayúdanos a entender que estamos en esta tierra como luz y como sal, que somos la luz del mundo, que debemos ser una antorcha encendida. Ayúdanos, somos débiles, pero tú eres fuerte y tú eres el que moras en nuestra vida. Señor, en esta mañana, que quede anulada toda maquinación del enemigo que nos haya incitado a desobedecerte en cualquiera de las áreas de nuestra vida cristiana. En el nombre de Cristo Jesús, hacemos que retroceda toda incitación a la desobediencia. En el nombre de Cristo Jesús, atamos y reprendemos todo espíritu inmundo que ha venido a seducir nuestra mente, nuestro corazón, que ha maquillado de la desobediencia para que nosotros mismos no seamos capaces de reconocerla. Pero en esta mañana tú estás trayendo libertad, trayendo claridad de lo que implica este asunto en la vida de los cristianos. Por eso, Señor, creemos lo que dice tu palabra. Creemos que si nosotros nos arrepentimos de corazón y empezamos a interceder, a orar, a clamar, ninguna plaga de pecado, de desobediencia, de rebeldía va a encontrar
lugar en nuestros corazones. Gracias, Cristo Jesús. Tú moriste para darnos una vida en victoria. Tú moriste para que las bendiciones del cielo fueran visitando a los justos. Tú moriste, Señor, por todo esto. Y nosotros queremos vivir bajo esa bendición, no bajo ninguna otra cosa contraria a la fe cristiana. Te damos gracias en esta mañana. Oramos por todos, Señor, porque todos lo necesitamos. Y oramos unos por los otros, por nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.